consigo una patología mental. Entonces, como desde un principio a quien seguimos mucho sus postulados, que es el médico Hipócrates, como él ya tenía muy clara esta idea. Entonces, también por parte de la Organización Mundial de la Salud, que es nuestro organismo rector máximo a nivel mundial en materia de salud, también tienen conceptualizada la salud como el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y esto también es un concepto que se tiene desde el año de 1946 y es vigente actualmente. Entonces, nuevamente, darnos cuenta que desde hace mucho tiempo la idea de que la salud mental debe de ser algo importantísimo, tanto como que es indispensable para decir que una persona tiene salud completa, pues ya ha estado desde hace mucho tiempo. Me gustaría ahora adentrarnos un poco al tema de la psiquiatría. Y como sabemos, pues en el mundo occidental que vivimos, pues nos regimos mucho por la lengua griega y la psiquiatría significa desde el punto de vista etimológico alma y curación, o sea, curación del alma. Entonces, actualmente ya la psiquiatría se tiene considerada como una especialidad de la medicina que trabaja en el estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales, basándose en conocimientos biológicos, psicológicos y sociales. Aquí quise subrayar las palabras biológicos, psicológicos y sociales, porque la psiquiatría es una área de la medicina, no es la única, igual que algunas otras áreas de la medicina, juega un papel muy importante diversos factores. Esto es que para tener un trastorno mental, un padecimiento mental, no necesitamos solo un factor para producirlo. Generalmente son varios los factores que intervienen para que alguien padezca algún trastorno mental. Y estos factores son los biológicos, psicológicos y sociales. Los biológicos los debemos de entender como los factores que tenemos ya en nuestra composición humana desde el punto de vista de estructura molecular, lo que nosotros llamamos genética, que es como nuestro código que nos diferencia del resto de las personas y de las especies. Aunque quisiera señalar que todos los seres vivos, todos los seres animales, incluso hablando de plantas y animales, compartimos gran cantidad de nuestra genética. Todos tenemos genética muy similar, pero solo son unas pequeñas partes de ese gen, de ese código genético que nos hacen diferentes a otras personas o a otros seres vivos. Y son esas pequeñas diferencias las que nos hacen tener cierto riesgo de padecer cierta patología mental o cierto trastorno mental. Entonces, uno es el factor biológico. Quien nace con la predisposición biológica a padecer tal o cual enfermedad, tendría ya uno de esos factores. Otro de los factores, pues, es el psicológico. Todas aquellas vivencias que ha tenido la persona, el individuo a lo largo de su vida, interacciones con otros, situaciones de estrés, de traumas, de situaciones violentas, definitivamente también intervienen y afectan en cierta medida en el desarrollo de la patología mental. Y pues los factores sociales, ¿no? Que este también sería un tema bastante amplio. Veámoslo como ahorita el hecho de las posibilidades que tienen ciertas clases sociales comparadas con otras, como acceso a cierto nivel educativo, acceso a diferentes servicios indispensables para
subsistir, para vivir. Entonces, Sí. ese también es otro tema importante. Sí. Ahora me gustaría, ya que sabemos lo que es la psiquiatría, más o menos a lo que se encarga la psiquiatría de tratar o de enfocarse, ahora vamos a hablar del tema trastorno mental, que ese es un concepto que pues ya lo hemos escuchado ahorita en pocas diapositivas muchas veces, pero que es el tema que en el área de la salud mental es, Sí. como decimos, el pan de cada día. O sea, el término trastorno mental, eso es algo que es inherente al tema de hablar de salud mental. Entonces, Sí. de manera muy general también vamos a ver que el trastorno mental es una alteración de una o varias de las siguientes funciones. Una de ellas es el pensamiento, otra son las emociones, la conducta, el afecto, las relaciones con los demás y las percepciones. Entonces, a manera de ejemplo, para que el público en general entienda un poco cómo es que eh, estas características juegan un papel importante para con ello hacer un trastorno mental, me gustaría hablar de que en cierto momento de la vida, cierta persona se encuentra sobre la calle, ¿no? Va en la carretera, en su vehículo, va muy tranquilo y de repente otro vehículo se le atraviesa, se pasa frente a la persona, lo cual va a Sí. ocasionar que la persona de quien estábamos hablando, en ese momento automáticamente venga a su mente la idea de que esa persona algo trae. De manera muy abstracta lo identificará como una situación agresiva, ¿no? Donde eso lo podríamos catalogar como un pensamiento, ¿no? Un pensamiento que vino a esta persona en la que la persona que se le metió enfrente le va a producir algún daño o es alguien con quien tiene que reaccionar, porque algo está pasando al respecto, algo le suena como no tan bien, algo está mal y tiene que reaccionar. Entonces, digamos que ya empezó pensando de manera negativa, que este es nuestro primer punto, el pensamiento. Ese pensamiento negativo pues puede desencadenar una cascada de sucesos y entre ellos son emociones. Puede desencadenar en esta persona una emoción negativa de igual manera y esto puede traducirse en enojo, en cómo esta persona se me atravesó y me está estorbando y yo también tengo cosas que hacer y seguramente algo trae en contra mía. Eso nos va a llevar a una conducta, ¿no? Y la conducta en este caso, pues puede ser de igual manera responder acelerándole a mi vehículo, silbándole, gritándole o incluso en ocasiones produciendo un accidente o hasta golpeando, o sea, agresivamente, respondiendo agresivamente físicamente. Y cómo una situación como esta pudiera en un cierto momento, después de cierto tiempo, producirnos un afecto ya un tanto diferente, pero de igual manera negativo, como puede ser culpa, ¿no? Un sentimiento en el que yo llevaba a mis seres queridos, provoqué un daño, un choque, una agresión, y después de cierto tiempo me di cuenta que me metí en problemas que pudieron haberse evitado y eso me genera cierta culpa, lo cual pues va a traer consigo problemas con las relaciones, tanto con mis seres queridos, porque puede ser que en algún momento mis seres queridos ya no quieran subirse conmigo al coche porque sabrán que voy a tener problemas y también pues las relaciones con la gente en general, a quien me encuentro en la calle, como este señor conductor que se me atravesó. Entonces, todo esto lo quise ejemplificar para ver cómo es que cada uno de estos síntomas, que les vamos a llamar ahora síntomas, pueden presentarse y provocar una alteración que nos lleva a una situación destructiva, desadaptativa y que en términos generales nos trae conflictos en la vida. Sí, claro.
Ahora, nosotros en la psiquiatría siempre, bueno, no creo que sea la única área de la salud mental, pero de manera muy particular, a mí me gusta ver mucho los contextos de las situaciones. Mm, Estamos viendo a una persona que reaccionó de manera negativa ante alguien que se le atravesó sin pensar más allá. Probablemente la persona que se me atravesó llevaba prisa porque llevaba un ser querido muy enfermo, tenía que llegar rápidamente al hospital y yo no pensé en eso. Yo me tomé la situación muy personal y eso trajo problemas muy severos. Pero ahora visto desde otro punto de vista, por eso mencionaba esta cuestión de los contextos, donde pudiera ser que en ciertas ocasiones, o viéndolo desde otro punto de vista, yo o la persona de quien estamos hablando lleva el Sí, vehículo y esta persona es quien lleva mucha prisa, mucha angustia por llegar rápido a cierto lugar. Y por sí. esa angustia, por esa situación del momento, también se produjeron toda esa cascada de situaciones. Ujú. La pregunta sería, esta persona en un contexto en el que llevaba mucha prisa, en el que estaba muy angustiada y que trajo una consecuencia de una discusión severa con otra persona de otro vehículo, ¿será un trastorno mental? Al igual que la primera que describí, que de manera como lo escribí, tal vez sí pareciera un trastorno mental porque no llevaba prisa, era una persona que iba muy tranquila por la vida, sin prisa. Aquí la respuesta pues puede ser muy controvertida. Lo que quiero hacer un poco, o en lo que quiero hacer énfasis o quiero resaltar en este momento, es que eh, no todas las situaciones que en apariencia son muy similares pudieran ser necesariamente trastornos mentales, pero he ahí la importancia de que un especialista, y en este caso un especialista psiquiatra, aborde el caso muy particular y él sea quien determine si esto cumple criterios para catalogarlo como un trastorno mental y ver qué tratamientos son los que pudieron funcionar en la persona, ¿no? Entonces, bueno, ya me detuve bastante en esta presentación, pero es en torno a lo que está todo el tema de la diapositiva, que son los trastornos mentales. Por último, esta cuestión de percepción, en este caso del pensamiento, podría ser una distorsión del pensamiento, pues nos puede llevar a paranoia, a creer que la otra persona está en contra mía, a tener delirios de persecución, donde no solo él, sino todos los que con los que me encuentre están en contra mía, donde siempre voy a estar a la defensiva y peleándome con todo mundo. Esa es otra manera en cómo podríamos ver este pensamiento, distorsionado ya por una alteración en la percepción. Sí, Y las alteraciones en la percepción no solamente son del pensamiento, sino también de los sentidos. O sea, el percibir un sonido que no existe, que nadie más puede escuchar, a eso le llamaríamos una alucinación auditiva, ¿no? El percibir un estímulo visual, una sombra, algo que estamos viendo que nadie más puede ver, a eso le podríamos llamar una alucinación visual. Y también hay alucinaciones del olfato, alucinaciones del tacto. Entonces, con esto pues ya ampliamos un poco más este concepto de percepción. Pero regresando al punto, una o varias o todas estas alteraciones que están aquí enunciadas, que son 6, presentándose, pueden ser los requisitos o los ingredientes para hablar de un trastorno mental. sí, claro. Pero repito, los contextos es algo importantísimo. No por tener todo eso, muchos de esos en cierto momento, quiere decir que se tenga un trastorno mental. Pero ¿quién es el encargado de identificar eso? El psiquiatra en cierta medida, aunque también existe personal de psicología, psicoterapeutas muy bien capacitados que pueden identificar si es o no es un trastorno mental. Entonces, la salud mental es un estado de equilibrio emocional.
cognitivo y conductual que permite al individuo desenvolverse de manera responsable en su entorno familiar, social y laboral, así como gozar de bienestar y calidad de vida. En esta diapositiva, pues, ya podemos entender un poco más cómo aquí toca 3 puntos, nada más, en la anterior tocamos 6, pero que todos estos, estando en equilibrio y haciéndonos funcionar en nuestros ámbitos familiar, social, laboral, y producirnos esto, un goce, un bienestar y tener una calidad de vida, todo esto en su conjunto es salud mental. Es, es un concepto un poco complejo, pero espero que ahorita ya se pueda entender un poco más, ¿no? Aquí el único concepto adicional que no habíamos mencionado es esto de cognitivo, que cognitivo podría ser el equivalente en la diapositiva anterior a pensamiento. O sea, es lo que mi mente empieza a procesar y empieza a analizar y empieza a traducirse en un pensamiento, ¿no? Eso es cognitivo. Entonces, una armonía, un equilibrio entre la emoción, el pensamiento y la conducta es a lo que se le llama salud mental. Sí. Ahora, me gustaría empezar a hablar, o hablar en esta diapositiva, sobre el protagonista principal de la presentación. Como mencionaba en un principio, y bueno, más bien citando nuevamente lo que nuestro padre Hipócrates dijo, que los problemas, trastornos mentales son debidos a una alteración en la función o en la estructura de algunos órganos, pues hoy en día ya podemos saber a ciencia cierta que el órgano responsable de estas alteraciones es el cerebro. Así como sabemos que para cada enfermedad no psiquiátrica existe un órgano que es el que está afectado. Por ejemplo, lo más común, lo que más sabemos, en el caso de la diabetes, que sabemos que existe una alteración o una de sus causas es una alteración en el funcionamiento del páncreas, lo que nos lleva a un aumento de glucosa en la sangre, así como este páncreas es el protagonista principal de la diabetes. En nuestro caso, el cerebro es el protagonista principal de todos los trastornos mentales. Entonces, aquí a manera muy general puse 3 imágenes que son imágenes de 3 estudios actuales que se tienen y con los cuales de hecho se ha corroborado lo que mencioné en este momento, ¿no? Como por medio de esta primera imagen, que es una tomografía por emisión de positrones, podemos observar cómo ante ciertos estímulos, ante ciertas alteraciones, pueden estarse viendo más iluminadas o menos iluminadas ciertas áreas del cerebro. En la siguiente imagen de abajo podemos observar una resonancia magnética funcional donde de igual manera, con una perspectiva un poco diferente, también podemos observar áreas específicas del cerebro que son afectadas en ciertos trastornos bajo ciertos estímulos. Y esta última que es una tractografía, que es como una resonancia magnética funcional, pero ya con un nivel de tecnología que nos ayuda a ver cómo, por ejemplo, de manera natural están conectadas ciertas neuronas del cerebro con otras neuronas del cerebro y entender mucho más la fisiología del cerebro. Entonces, era importante tomar en cuenta y hablar del cerebro, que es nuestro órgano principal, ¿no? Algo que, en definitiva, tiene un campo de estudio bastante amplio. Hoy en día, en las últimas décadas, la psiquiatría ha avanzado enormemente a pasos agigantados en la investigación de los trastornos mentales, de los tratamientos, pero bueno, esto es algo que en últimas fechas ha habido mucho científico involucrado en estos temas y que nos han aportado mucho conocimiento al respecto. Sí, de hecho, te mandan felicitar por tocar esos temas de interés para todos.
Gracias. Bueno, estos datos que puse aquí, que se ve mucha información, unas diapositivas llenas de información, pero creo que es información que es importante conocer. Sí, doctor. Un dato importante, esto es estadística mundial. La estadística que planteé aquí, que puse aquí, son datos oficiales. En su mayoría los saqué de la Organización Mundial de la Salud y son datos, por ejemplo, sabemos que 1.000 millones de personas viven con un trastorno mental. Y como dato interesante quise aquí poner que al menos lo último que encontré de cuántos habitantes sabemos en todo el mundo, somos 7.700 millones de habitantes. O sea que Sí, de esa cantidad total de habitantes en el mundo, digamos que aproximadamente por cada 8 habitantes, uno tiene un trastorno mental. Esto, en términos estadísticos, pues es una cantidad muy, muy grande de prevalencia en trastorno mental, en general, trastorno mental. No estamos hablando ahorita de trastornos específicos. Pero bueno, ya hablando un poco acerca del consumo nocivo de alcohol, que es uno de los trastornos mentales que ve la psiquiatría, tenemos que 3 millones de personas mueren cada año por el consumo nocivo de alcohol. Y también como dato para ejemplificarlo un poco, quise mencionar que hasta la fecha de hoy sí, tenemos 2.6 millones de muertes por COVID-19. O sea que el equivalente a las muertes anuales que hay en, por consumo de alcohol, podríamos equipararlas a las muertes que ha habido por COVID en un año. Entonces, sí. con esto no quiero desestimar la enfermedad, la pandemia que estamos sufriendo mucho, que es el COVID, más bien es como hacer ver que también el consumo de alcohol es un problema muy severo, Sí, donde sí, claro. anualmente está muriendo mucha gente. Un dato interesante aquí es que una persona se suicida cada 40 segundos. Quizás en lo que termine Wow, esta presentación en el mundo habrán muerto por suicidio una decena de personas, muchos. ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es un dato también importante a tomar en cuenta. También otro dato es que más del 75% de las personas con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias no reciben ningún tratamiento para su afección. Esto es que, pues, Ujú. lamentablemente, hoy en día, debido a la poca importancia, y así lo tenemos que decir, que se le ha dado a la salud mental, la mayoría de las Ujú. personas que sufren un trastorno mental no han sido atendidas, el 75%. O sea, de 10 personas, aproximadamente 7 no van a recibir una atención de una especialidad, de alguien encargado en atender la salud mental. Un dato interesante Fíjate qué también es importante ese que, dato también, ¿no? uh-huh, sí, 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 digo, qué, definitivamente, qué, qué los datos, importante este dato, estos datos, qué importantes estos datos, ¿verdad, doctor? Que nos estás proporcionando, porque fíjate cuánto es el 75% de las personas con trastornos mentales neurológicos y por consumo no reciben ningún tratamiento para su afección. uh-huh, así es, sí, definitivamente es un tema pues de preocupación mundial, porque las estadísticas no son solamente de Tlaxcala, solamente de nuestro país, de México, de América, son estadísticas mundiales, donde Claro, si nos ponemos a analizar las estadísticas locales, realmente en sí. materia de salud mental, la mayoría Ujú. de los estados, países se parecen. No hay grandes diferencias. Incluso hablando de países desarrollados. En países desarrollados Sí, tampoco se invierte mucho en salud mental. Y de hecho, el siguiente punto es que de manera general, pero sí es
la mayoría de los estados, de los países, de los gobiernos, solo del presupuesto anual que se da en salud mental, aproximadamente entre el 2 y el 3% se emplea en salud mental, del presupuesto, perdón, de salud en general. O sea, de cada gobierno, el presupuesto que hay para la salud en general, de todas las enfermedades que puedan existir, solo el 2 al 3% se destina a la salud mental. Siendo que pues las enfermedades mentales, como ya hemos podido ver y vamos a seguir viendo claro, esto es muy complicado, o sea, porque es bastante complicado, ese 2% del presupuesto, ¿no? Sí, para una área de la salud que requiere bastante atención. No quiero decir que otras áreas de la salud tengan que ser descuidadas, pero sí tomar en cuenta que la salud mental debería de ser una de las áreas de la medicina a las que más inversión o más presupuesto se debería destinar. ¿Y esto por qué? Porque los números no lo dicen, nos lo dicen. Las estadísticas no mienten y nos dicen que los trastornos mentales juegan u ocupan un lugar muy importante dentro de las enfermedades a nivel mundial que se manejan. Algo que quizás se desestima un poco en términos de salud mental, aunque pues ya hablamos un poco del suicidio, que eso debería de reforzarnos a pensar de otra manera, pero sí, claro. lo que quería decir es que muchas veces la calidad de vida o a la calidad de vida no se le da la importancia que debiera, porque mucho del presupuesto que se pudiera destinar para la salud mental estaría enfocado para mejorar calidades de vida, pero por alguna situación que yo no puedo entender, tal vez a esa parte de la calidad de vida se le desestima un poco, no se le da la importancia que se debiera. Por otro lado, otro dato que también me parece muy interesante es que si lo vemos desde el punto de vista económico, ¿sí? También podría ser benéfico aumentar el presupuesto a la salud mental, ya que el dato dice que por cada dólar invertido en la ampliación del tratamiento de trastornos mentales comunes como la depresión y la ansiedad, se obtiene un rendimiento de $5 en cuanto a la mejoría de la salud y la productividad. O sea que si invirtiéramos más en salud mental, no solo prevendríamos suicidios, no solo prevendríamos o no solo ayudaríamos a mejorar la calidad de vida de las personas, sino también mejoraríamos la productividad de las empresas o de las estancias gubernamentales que contratan a las personas, porque hay datos estadísticos bien sólidos donde se ve que personas que sufren algún trastorno mental, y aquí lo mencionan los más comunes, depresión y ansiedad, que se les atienden, tienen mejor rendimiento laboral y Sí, esto claro, conlleva es a definitivo. mejor productividad. Sí, sí, claro. Y bueno, continuamos con los datos. Otro dato interesante es que, bueno, ya sabemos que los trastornos mentales son frecuentes, pero la depresión en particular es muy frecuente. Ocupa el segundo lugar de los trastornos mentales, la depresión, solo por debajo de la ansiedad. Se calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad, lo que hablábamos hace un momento, y que puede conllevar a faltas laborales, a poca productividad, pero bueno, eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista humano, pues estamos teniendo a un ser humano, a una persona que está sufriendo, ¿no? Y
Y bueno, la depresión contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad, que lo mencionaremos más adelante. La depresión afecta más a las mujeres que a los hombres. Esto pues, es un dato también interesante. En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. Pero de aquí lo más interesante es que hay tratamientos eficaces para la depresión. Suicidios pueden evitarse teniendo un tratamiento adecuado, ¿no? Que disfunciones laborales, que poca productividad puede evitarse teniendo un tratamiento antidepresivo adecuado. Más adelante hablaremos de manera también general sobre los tratamientos. Y me parece que esta es la última de los datos estadísticos, donde Sí. tenemos que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años después de los accidentes de tránsito. Y si tomamos en cuenta que de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de los accidentes de tránsito se ocasionan en un estado de intoxicación por alcohol, pues nos daremos cuenta de la importancia de la salud mental, ¿no? En los adolescentes de 15 a 19 años, el suicidio es la segunda causa de muerte entre las niñas. Esto después de las afecciones maternas. Y aquí en esto de las afecciones maternas también podríamos ampliar bastante y darnos cuenta de la importancia de la salud mental. Sí, sí, muy valiosa. Sí. Entre los niños es la tercera causa de muerte después de los accidentes de tránsito y de la violencia interpersonal, que pues nuevamente, accidentes de tránsito, violencia interpersonal, estaríamos realmente ahorita dándonos cuenta de la importancia de tomar en cuenta la salud mental y atenderla como se debe. Cerca de 800,000 personas se suicidan cada año y lo que habíamos dicho antes, que cada 40 segundos se suicida una persona. Y como decía, lo más importante es tomar en cuenta que los suicidios se pueden prevenir. Sí. De hecho, también un dato que no puse aquí, pero también es un dato estadístico serio, donde se habla de que el 75% de los suicidios nunca tuvieron una atención de algún experto en salud mental. Entonces, está existiendo mucho problema en torno a la salud mental que tiene que ver con que la gente no se atiende, ¿no? Los factores son muchos por los que no se atienden. Hablamos ya un poco del presupuesto que se puede destinar, de la parte económica, pero también juega un papel muy, muy importante el estigma que hoy en día se sigue teniendo en torno a la salud mental, donde la gente no puede ver a la enfermedad mental como lo es, como una enfermedad mental que también requiere una atención, donde muchas veces por muchos factores, llámese miedo, vergüenza o alguna otra situación negativa, no se acude a un servicio de salud mental para atenderse. Sí, claro. Y pues aquí está en orden de frecuencia, aquí está la prevalencia de los trastornos mentales, o sea, cuáles son los trastornos mentales más comunes, por así decirlo. Y tenemos que la ansiedad es el que está como en una mayor prevalencia, que es de 3.76, le sigue la depresión, le sigue el consumo de alcohol, le sigue el abuso de drogas, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, No doctor. sé cómo estamos en tiempo. Sí, estamos bien, doctor. Cuando tú nos indiques, a mí se me hace muy interesante estos datos tan valiosos que nos estás dando, ¿no?
Estamos hablando de cada 40 segundos hay situaciones. Y también me están preguntando aquí que como nosotros mencionamos lo del círculo de seguridad, también están interesados, ¿no? Me están preguntando, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si te da un poquito de tiempo para que nos platicaras esto. Ya. De hecho, en la parte preventiva lo dejé una diapositiva de eso también. Ahorita, Sí, más tarde lo vamos a platicar. Sí, claro. Creo que las siguientes diapositivas o las leeré de manera muy rápida o me las brincaré. Lo que hice es hablar de los trastornos mentales más comunes, de acuerdo a la gráfica que mostré anteriormente, como para ir conociéndolos. Y como decía, esto es más para el público general, para ir identificando en qué consiste cada trastorno mental. En este caso hablamos de la depresión, pero tal vez nos lleve mucho tiempo ahondar en cada uno de ellos. Tengo un video, parece, para cada uno de ellos y yo creo que igual y nos podríamos ir al video solo para entender un poco más de manera hasta didáctica cómo es que esto, cómo son estos problemas, estos trastornos mentales, ¿no? La depresión, por ejemplo, se deben de cumplir ciertos criterios que no son todos estos que se están observando, que un especialista, en este caso el psiquiatra, es como el encargado de objetivizar, de acuerdo a su profesionalismo, y hacer un diagnóstico bien certero de si es o no es depresión. Hay ciertas cosas a considerar como número de síntomas, cuánto dura cada síntoma, cuáles son los predominantes, ¿no? Pero bueno, eso es tarea del psiquiatra, determinar si se tiene o no se tiene depresión. Y vamos a correr este video, no sé si se pueda. Tal vez ya alguno de ustedes lo haya visto porque es un video que está en YouTube, parece como muy visto por muchas personas, pero bueno, vamos a verlo para entender un poco más cómo es la depresión. ¿Se ve? A lo mejor ahorita en lo que carga, doctor, ¿no? Yo ya lo estoy viendo. ¿No lo ven ustedes? Entonces, no. A ver, a lo mejor, ¿tú lo ves? No, no lo vemos. Pero sí, a lo mejor a veces en lo que carga. Pero es súper interesante esto también porque es muy importante que las personas sepan que la depresión es un trastorno como tal y que un especialista como tú es el que da el diagnóstico. Porque en muchas ocasiones en la familia utilizamos ese tipo de términos como ya muy triviales, ¿no? De decir, bueno, pues mira, estás bien border, o estás bien deprimido, o estás, sí me doy a entender, es como las etiquetas que se dan en la familia y que es importante también no patologizar, despatologizar este tipo de situaciones porque es necesario, ¿no? Vivir con... mira, ella se va a decir, yo tenía un perro negro, su nombre era depresión. Perfecto, sí, doctor. Sí, ya adelante. Cómo se hace. Lo vamos a correr y sí, como usted dice, la depresión es un problema muy común y sí hay que saber identificarlo. Después de todo lo que hablemos ahorita, los videos que veamos, aquí el mensaje principal sería que todas las personas que en algún momento se lleguen a identificar con alguna alteración de vamos a ponerlo de manera más sencilla, con alguna alteración de los 6 puntos que mencioné en la diapositiva donde pusimos el ejemplo del vehículo, si hay algo en lo que pudieran identificarse, lo mejor sería, en definitiva, solicitar apoyo de un profesional. Oye, doctor, disculpa, ahorita que estás diciendo eso también, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos, ¿en dónde estás? ¿Dónde los puedes consultar? Si estás consultando ahorita por línea. Pues yo me encuentro en la Ciudad de México, debido a mis estudios y mi trabajo ahorita, me encuentro en la Ciudad de México. Esto de la pandemia nos ha enseñado y hemos visto en la salud mental que funciona el dar atención en línea. Esa sería una manera en cómo la gente me podría contactar. Otra
una situación por medio de la cual podríamos apoyar de manera física, pues definitivamente sería aquí en mi consultorio en la Ciudad de México. Y en un futuro, pues tal vez sí, muy inmediato, sí me gustaría regresar a mi lugar de origen. Yo soy de Tlaxcala, soy originario de Tlaxcala y me gustaría abrir consulta allá y poder ver gente, quizás los fines de semana, desde los viernes, ¿no? Sí, Entonces, ese doctor, por sería ejemplo, algo. ahorita en la Ciudad de México, ¿por dónde está tu consultorio? ¿Quisieras darles algún dato a las personas? ¿Quisieras que al final nosotros pusiéramos tus datos? También está bien, doctor, gracias. Sí, si quiere al final podemos poner los datos, me parece que el video se va a quedar y ahí podemos como que dejar los datos. El consultorio se encuentra en Polanco, en la calle Séneca. Pero bueno, podemos dejar más datos en el, en el video Está posteriormente, bien, ¿no? sí, está bien, doctor. Bueno, entonces vamos a correr este video que es muy corto, son 5 minutos con 32 segundos. Sí, doctor, gracias. Yo tenía un perro negro. Su nombre era Depresión. Cada vez que el perro negro aparecía, me sentía vacío y la vida parecía detenerse. Sin ninguna razón y en cualquier momento podía sorprenderme con su visita. El perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía estar disfrutando de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaban placer ya no me interesaban. Me gustaba arruinarme el apetito. Masticaba mi memoria y mi habilidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún lado con el perro negro, necesitaba una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales, él podía olfatear y darse cuenta de mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era que me descubrieran. Me preocupaba que la gente me juzgara. Debido a la vergüenza y el estigma del perro negro, yo estaba constantemente preocupado que me descubrieran, por lo que invertía gran cantidad de energía en ocultarlo. Mentir para ocultar tus emociones es agotador. El perro negro podía hacerme pensar y decir cosas negativas. Podía transformarme en una persona irritable y hacer difícil para los demás el estar cerca mío. Podía llevarse mi amor y enterrar mi intimidad. Por sobre todas las cosas, él amaba despertarme con pensamientos sumamente repetitivos y sentidos. También le gustaba recordarme cuán agotador estaría el día siguiente. Tener un perro negro en tu vida no se trata de sentirte un poco abatido o triste, sino de sentirte totalmente desprovisto o vacío de sentimientos. A medida que fui creciendo, el perro negro se hizo más grande y comenzó a estar alrededor mío todo el tiempo. Intentaba ahuyentarlo con cualquier cosa que yo pensaba que lo haría irse corriendo, pero con mucha frecuencia él me caía encima y salía airoso. De caer se hizo más fácil que levantarse de nuevo. Así que me hice bastante bueno en automedicarme, lo que en realidad nunca me ayudó. Al final me sentí totalmente aislado de todo y de todos. El perro negro había por fin logrado secuestrar mi vida. Cuando se pierde toda la alegría en la vida, uno comienza a preguntarse qué sentido tiene. Afortunadamente, ese fue el momento en que busqué ayuda profesional. Ese fue el primer paso hacia la recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida. Aprendí a que no importa quién seas, el perro negro afecta a millones y millones de personas. Es una cuestión que le puede tocar a cualquiera. También aprendí que no existe una bala de plata o una píldora mágica. La medicación puede ayudar a algunos, mientras que a otros puede necesitar un enfoque completamente diferente. También aprendí que el ser emocionalmente genuino y auténtico con los que están cerca de ti puede ser un poderoso elemento de cambio. Lo más importante es que aprendí a no tener miedo del perro negro y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta. Cuanto más cansado y estresado tú estás, más alto ladra, por lo que es importante aprender a calmar y relajar tu mente. Está probado clínicamente
depresión leve como los antidepresivos. Entonces, sal a pasear o a correr y deja atrás a la bestia. Lleva un diario sobre tus estados de ánimo. El anotar tus pensamientos en un papel puede ser catártico y a menudo ayuda a ver con más claridad. También mantén un registro de las cosas por las que debes estar agradecido. Lo más importante para recordar es que no importa cuán seria se ponga la situación. Si tomas los pasos adecuados y hablas con la gente adecuada, los días del perro negro pasarán. No voy a decir que estoy agradecido al perro negro, pero él ha sido un maestro increíble. Me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida. Aprendí que más que huir de los problemas, es mejor abrazarlos. El perro negro va a ser siempre parte de mi vida, pero ya no volverá a ser la bestia que era. Tenemos un acuerdo. A través del conocimiento, la paciencia, la disciplina y el humor, aprendí que se puede curar al peor perro negro. Si estás en dificultad, nunca tengas miedo de pedir ayuda. No hay absolutamente nada de qué avergonzarse. La única vergüenza es perderse en la vida. Depresión, pide ayuda. Acéptala. Ahorita. Want to pass your certification exams courtside? At Exam Lab, we've got you covered. Looking for a tech role? Don't waste hundreds of hours learning. Get all the answers verified by IT experts. Over 1,000 certifications. Se sigue. Ya. Sí, qué interesante, ¿verdad? Y cómo es tan valioso podernos expresar de nuestras emociones, despatologizar el síntoma y saber que no estamos solos, que nuestra red de apoyo está con nosotros y que hay especialistas como tú que pueden irnos acompañando en nuestra vida, ¿no? Sí, definitivamente. Existen situaciones en las que todo se puede salir de control, donde estados depresivos, estados ansiosos pueden apoderarse de nuestras vidas y ser quienes nos dirigen, quienes hacen que actuemos, quienes hacen cómo va a ser nuestro día a día. Entonces, en esos casos, definitivamente, solicitar ayuda por un profesional, eso es algo muy importante, ¿no? Es importante, pues, valerse de los servicios de psicoterapeutas que existan cerca de usted, del quien sufre. En este caso, pues tú te encuentras ahí en el estado de Tlaxcala, entonces definitivamente acudir con un profesional como tú, pues es una buena medida. Ya habrán casos en los que se considerará que el tratamiento pudiera ser apoyado por algo farmacológico, entonces en esos casos, pues canalizarlo con algún psiquiatra. O viceversa, en ocasiones de primera instancia llegan con el psiquiatra es quien aborda inicialmente y es quien determinará qué tratamiento es el que amerita el paciente. Yo al menos en mi consulta lo que he observado mucho es que muchas de las personas que llegan con uno, muchas de ellas no requieren un seguimiento por un psiquiatra. Entonces, pero sí puede uno estar de alguna manera más, pues, seguros de que fue abordado de manera muy integral, el psiquiatra lo vio y el psiquiatra hará las recomendaciones pertinentes, como por ejemplo, muchas veces llevar un apoyo psicoterapéutico y no ambas cosas. Habrán casos en los que se requieren apoyo por ambas partes, un apoyo psicoterapéutico más un apoyo con medicamentos. Sí, claro. Y bueno. Como el manejo en equipo, el trabajo en equipo, ¿no? Multidisciplinario.
Y entonces Sí. esto pues es bastante importante escucharte y saber que siempre hay una esperanza y siempre hay tratamientos y siempre hay quienes los vamos a ir acompañando, ¿no? Que no están solos, que están con nosotros y que esos momentos de pandemia, bueno, también se han revelado la carencia en cuanto a la salud mental que tú estás mencionando y más que nunca nos unimos como equipo, como grupo para estar con ellos acompañándolos. Sí. Ahora, este ejemplo del perro negro, pues es un ejemplo como muy típico de una depresión bien típica, pero la depresión puede ser o más severa o menos severa, pero en todos esos casos se requiere una atención. Habrán quienes vieron el video y pues incluso se les puede parecer como poco real, como algo que pues no checa mucho, pero pues puede ser por el hecho de que no lo padecen, no lo han padecido, pero las personas que lo sufren realmente podrían identificarse con el video, además de, repito, considerar que el video es meramente esquemático. Puede ser que la depresión varíe en intensidad. Algunos casos serán menos intensos y algunos más, ¿no? Ahora, existe la depresión por sí sola, un trastorno depresivo mayor, como es visto en el DSM-5, Sí, sí. es un trastorno en el que no hay causa aparente, es meramente bioquímico, meramente alteración en los neurotransmisores del cerebro, que de la nada viene la depresión. Y por más que le busquen y que qué pasó, qué fue lo que me ocasionó esto, no se sabe. La depresión es así, una enfermedad que ni siquiera hay factores aparentes que la estén desencadenando. Pero también existen otro tipo de padecimientos que en psiquiatría les llamamos los trastornos adaptativos, con reacciones, en este caso, depresivas, donde sí hay factores bien establecidos, donde hubo un cambio, como por ejemplo, que ya salí del trabajo, ya me despidieron del trabajo, que tengo problemas económicos, que tengo ciertas problemáticas en mi día a día, y eso me condiciona depresión. Ambos tienen síntomas depresivos y ambos van a tener un enfoque diferente. El Sí, claro. tratamiento varía un poco de uno a otro. Esto es como para mencionar como la diversidad en cómo se puede ver el padecimiento, ¿no? Sí, claro. Ahora, las siguientes diapositivas, como les decía, es como para hablar de trastornos ya específicos, y aquí tenemos a la fobia específica, que de hecho, de acuerdo a la encuesta nacional, esa es una encuesta hecha aquí en México, se encontró que la fobia específica es el trastorno mental más común aquí en México. Entonces, estas pues, son las fobias como las conocemos, que el miedo a las alturas, el miedo a volar, el miedo a las arañas, el miedo a la sangre, a los perros, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es un trastorno mental que, pero siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, que son los que se mencionan aquí abajo. Claro. ¿Quién se encarga de saber si sí es un trastorno o si no? Pues sí, definitivamente alguien que se dedique a atender los problemas de salud mental. Sí. Mencioné ahí la fobia específica, los trastornos de pánico, que también son muy comunes, el trastorno de ansiedad generalizada, que estos tres no son los únicos, pero son uno de muchos trastornos que están en el espectro de los trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad por enfermedad, que es algo que ahorita con la pandemia COVID, pues se ha estado observando mucho, el miedo a estar enfermo de algo, donde cualquier síntoma ya me puede despertar la idea de que yo tengo COVID. Eso es algo que sí es común de verse. Sí, sí. Yo he tenido la experiencia de junio del 2020 a febrero del 2021, he Sí. trabajado en un hospital COVID Ok. y he visto bastantes casos al respecto.
Otros casos que he observado y que también están dentro del espectro de los trastornos de ansiedad, esa es como mi, mi observación que yo he hecho ahí de los pacientes que vemos. Sí. Me he dado cuenta que los pacientes que se recuperan de COVID tienen Ujú. muchos síntomas de trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático, la manera típica de presentarse, digamos, el prototipo de cómo conocemos al trastorno de estrés postraumático, es en los soldados después de una guerra. Sí. Pero algo que yo he observado es que las personas que han sufrido COVID, que les llegó la noticia que estaban enfermos de COVID, empezaron a complicarse, empezaron a tener los síntomas severos, estuvieron en terapia intensiva, algunos se intubaron, algunos estuvieron a punto de intubarse, como después de superar la enfermedad, de ser sobrevivientes de la enfermedad de COVID, quedan con síntomas de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es una forma de ansiedad con síntomas muy particulares que se deben a un evento potencialmente traumático. Y en este caso, pues el evento potencialmente traumático fue haber tenido COVID. En un soldado de guerra es haber estado en peligro de morir, haber visto cómo Claro. su compañero murió decapitado, cómo muchos de sus compañeros murieron en enfrentamientos. Entonces, eso está, ahorita me vino a la mente porque hablando de los trastornos de ansiedad, hay un abanico muy grande de Sí. categorías de trastornos mentales. Cada uno de ellos, pues sí, debe de ser bien diagnosticado y bien tratado, ¿no? Bueno, Sí, ahorita que sí, claro, doctor. mencioné el trastorno de estrés postraumático, pues uno de sus síntomas es que presentan pesadillas constantemente, ¿no? Presentan sobresaltos, o sea, situaciones, algún ruido por muy mínimo los asusta durante el día. En ocasiones Ujú. les viene mucho a la Claro. mente la imagen de ellos haberse visto enfermos, haberse visto en peligro, pueden vivir la situación del peligro como muy real, como que están, y esto se puede manifestar por una ansiedad muy fuerte que llegan a presentar durante el día, alteraciones emocionales, alteraciones del estado de ánimo, hasta en algunos casos cuadros psicóticos, alteraciones en la percepción del oído, de la vista, ¿no? Sí. Bueno, es un video, igual dura muy poco Sí, doctor. y esquematiza la ansiedad. Después de esto son 3 diapositivas y terminamos. Sí, doctor, está bien. Muchas gracias. Al contrario, Los muy científicos valioso. creen que las mismas respuestas de protección en el animal Eh, humano. no, todavía no se ve, doctor. Ah, ya. Ya, perfecto. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos de sí mismo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en ese momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa.
exposición puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por periodos prolongados. Buenos días, jefe. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Algo sucede. Estoy molesto contigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación. Así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental basada en el temor generada dentro de uno mismo se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera séptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y esto puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Sí, muy importante este video también, muy educativo. Y sí, hablar de nuestras emociones y de las situaciones que vivimos, tan saludable, ¿verdad? Compartir lo que pienso, lo que siento, lo que vivo. Sí, doctor. Sí. Sí, y de igual manera creo que este video esquematiza como los casos más típicos de la ansiedad, pero de igual manera la intensidad tiene sus niveles. Habrán algunos casos no tan parecidos, habrán algunas cosas que sí tengo de aquí, pero pues lo importante es identificar en todos los trastornos mentales, o en su mayoría, más bien en su mayoría, el requisito
indispensable para decir si es o no es algo que en definitiva requiere una atención, un apoyo de un profesional, es que esto produzca un malestar en mi persona, que sea algo que me está produciendo una insatisfacción, una afectación en mi propio ser. Me impide gozar mi vida, me impide disfrutar el día a día. Ese es uno de los requisitos. Y el otro es que este tipo de alteración, llámese pensamiento, emoción o conducta, esté afectando a unas terceras personas. O sea, que esté afectando mi relación, mi interacción con las demás personas. Si uno de esos dos requisitos se está presentando, en esos casos, en definitiva, ya requerimos una atención, ¿no? Puede ser que sea leve el síntoma, pero si está afectando una de esas dos áreas, en definitiva, hay que atenderlo. Aquí hay que tomar en cuenta que los trastornos mentales, entre más pronto se atienden, siempre va a ser mejor, igual que en las demás áreas de la medicina, ¿no? Siempre va a ser más difícil atender cuando ya pasó mucho tiempo, cuando ya se deterioraron muchas cosas. Bueno, aquí el consumo de sustancias, que pues, por cuestiones de tiempo yo creo que ya no voy a ahondar, pero bueno, es un tema también pues bastante común. O sea, el consumo de sustancias hoy en día se está incrementando exponencialmente. Sí, totalmente. Sí, puedo verlo desde el punto de vista de que en Tlaxcala, yo recuerdo hace mucho tiempo y particularmente en el lugar de donde soy originario, era muy raro escuchar que alguien consumiera drogas. Tal vez intervengan muchos factores, pero hoy en día es algo bien común de escuchar, ¿no? Los problemas por consumo de sustancias. Y no hay consumo de sustancia, no hay ninguna droga que sea benéfica. Aquí ha habido mucho el debate entre, definitivamente no ha sido personal médico quien ha tomado las decisiones, pero estas decisiones de que si aprobar o no aprobar el consumo de la marihuana y demás, es un tema bien complejo que creo que se debería de tomar muy en cuenta a líderes internacionales en el tema del consumo de las sustancias, porque son decisiones bien delicadas. Ninguna sustancia es benéfica para el cuerpo humano y menos si se legaliza, ¿no? Esa es como la parte ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, 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 muy valioso también. Bueno, estoy hablando en términos de afectación a las personas, en términos de salud, ¿no? Ya el tema es bastante No, más sí, amplio. claro. Claro, y además nosotros vemos que es un tema interesante que pudiéramos abordar. De hecho, los invitamos, vamos a tener, aprovecho para hacer una especie de comercial, doctor. Vamos a tener un diplomado de psicopatología, donde el doctor nos va a hacer favor de acompañarnos y entonces, bueno, pues ya tendremos como más tiempo de explicar todo esto a más detalles, ¿no? Entonces, muy pronto ya verán en redes esta información, tanto continuamos con el Diplomado Internacional sobre Duelos, como también con la magna participación del doctor en este diplomado de psicopatología que vamos a desarrollar y que los estamos invitando a todos. Sí, doctor, cuéntanos. ¿La abstinencia? Bueno, el alcohol, pues como es la sustancia o el trastorno mental por consumo de sustancias más común, pues quisiera detenerme un poco a hablar sobre él. Todos los trastornos mentales por consumo de sustancias son vistos como en diferentes presentaciones. Una de ellas son los consumos nocivos y otros de ellos son los consumos
de dependencia, o sea, lo que llamamos dependencia a las sustancias, y otros de ellos ya son las manifestaciones de abstinencia. Los consumos nocivos, pues son simplemente el hecho de que quizás yo no soy dependiente a una sustancia, ya hablamos específicamente del alcohol, yo sé que puedo dejar de consumirla 2, 3 meses sin problema, pero resulta que cuando consumo, como decimos coloquialmente, me pongo mala copa. O cuando consumo me afecta mucho en mi entorno, ya sea laboral, llegué tarde al trabajo, no asistí al trabajo, o genera cierto malestar incluso en mi persona, o el riesgo solo de haber manejado bajo los efectos del alcohol, a eso se le llama un consumo nocivo de alcohol. O sea, eso es un trastorno. Hay otro tipo de forma de ver el trastorno por consumo de alcohol, que pues ya es como que más el típicamente conocido, que la gente puede asociar más, que es el que es alguien que ya toma y toma y toma y no puede dejar de tomar ningún día. Y los días que deja de tomar se encuentra en situaciones físicas muy desagradables, lo que le llamamos la abstinencia, o más bien lo que le llamamos comúnmente la cruda, ¿no? Pero que en algunos casos esa cruda dura 2, 3 días hasta que volvemos a consumir alcohol y se siente uno otra vez bien. Entonces, estos son los síntomas de la abstinencia, pero bueno, lo ideal es que en lugar de volver a consumir alcohol para mitigar esos síntomas que son terribles cuando alguien se encuentra en abstinencia y ya tiene un consumo de dependencia al alcohol, pues lo mejor definitivamente va a ser atenderse, en lugar de recaer, porque es un círculo vicioso que nunca se va a romper. El consumo va a estar persistente, ¿no? Solo con sus pequeños periodos de abstinencia. Y bueno, hubiera querido hablar de todos los trastornos mentales, pero definitivamente son muchos y no alcanzaría una sesión como esta. El trastorno de personalidad, pues también es otro tipo de padecimientos que pues el psiquiatra se encarga de identificar, de diagnosticar y de canalizar a las respectivas áreas de apoyo psicoterapéutico para atenderse, ¿no? Los trastornos mentales son como la forma en cómo yo funciono automáticamente en mi día a día, cómo soy, es mi esencia, esa es la personalidad, pero se convierte en trastorno mental cuando esa esencia, esa forma mía de ser, pues me lleva a problemas con los demás, me lleva a problemas en cómo yo me identifico a mí mismo, y con esto muchas veces problemas de ansiedad, de depresión, de insomnio y demás, ¿no? El tema de trastornos de la personalidad es algo bien, bien complejo. En los trastornos de la personalidad se dan mucho las conductas autolesivas, de hacerse daño, los famosos cutting, de cortarse las manos, de cortarse, de tomarse medicamentos para quitarse la vida, de conductas suicidas, pero mucho en un contexto de impulsividad, de algo que no premedité, a diferencia de la depresión. Son conductas suicidas, pero más en algo elaborado, a diferencia de los trastornos de la personalidad, que son más por impulsividad. Entonces, también hay maneras de tratar esto. El DSM-5, que es nuestro manual diagnóstico más actual que tenemos, pues divide en 18 los trastornos mentales, pero bueno, de cada uno de estos hay muchas subdivisiones. Por ejemplo, en el trastorno de la personalidad tenemos a la personalidad narcisista, al trastorno de personalidad límite, al trastorno histriónico de la personalidad, al trastorno evitativo, al trastorno esquizoide, esquizotípico. O sea, cada uno de estos se divide en muchas subramas de trastornos. Estas son como las 18 grandes familias. Sí. Y pues ya ahora sí, casi para acabar, tenemos que los tratamientos en psiquiatría, al igual que
que mencionaba en un principio, pues son complejos, como el padecimiento, el trastorno mental es multifactorial, el tratamiento debe de ser de igual manera multidisciplinario. En la mayoría de los casos y de manera muy ideal, el tratamiento debe de apoyarse de la máxima evidencia científica que se tenga. Esto es, el tratamiento farmacológico que esté más indicado para cada trastorno, el tratamiento psicoterapéutico más indicado para cada trastorno, pero existe en psiquiatría algo muy diferente al resto de las otras áreas de la medicina, que es individualizar los tratamientos. En psiquiatría, el mismo antidepresivo puede funcionar para una persona, pero no para otra. Habrán ciertas cosas a considerar para darle uno a una persona, otro a otra. Los enfoques psicoterapéuticos también, a pesar de que hay evidencia sólida de que cierta psicoterapia funciona para tal trastorno o cual trastorno, pero habrán casos en los que esa psicoterapia no funciona para esa persona, aunque tenga ese trastorno. Entonces, es responsabilidad de un psiquiatra, en este caso, digamos, dirigir la orquesta, decir, a usted le toca este tratamiento y lo va a llevar por tanto tiempo, con tales otras áreas que nos van a apoyar. Sí, Hoy en claro. día existen apoyos terapéuticos, como en esta primera imagen tenemos a un aparato que se llama estimulador magnético. Esto lo que hace es lo que se llama terapia de estimulación magnética transcraneal. Como su nombre lo dice, por medio de una bobina que emite un estímulo magnético, se coloca en el área del cerebro que se quiere hacer que funcione o que se module su funcionamiento y genera efectos positivos en los síntomas que presenta el paciente. Existe desde hace mucho tiempo y actualmente, bueno, este primero que mencioné es sin dolor. Es un tratamiento que se da sin dolor, el paciente se encuentra despierto, las contraindicaciones realmente son muy pocas y una de ellas es que se padezca algún problema epiléptico. Y el otro herramienta terapéutica que es ya muy antigua, pero que hoy en día se sigue usando, y de hecho hay bastante evidencia científica sobre su buen apoyo, es la terapia electroconvulsiva, que sería esta imagen que encontramos aquí abajo. En esta sí se requiere de un tipo especial de anestesia. Esta sí tiene que ser con un apoyo multidisciplinario. La de arriba, esa se hace con un psiquiatra y nada más. La de abajo tiene que ser psiquiatra, internista y anestesiólogo, ¿no? Hay terapia como MDR, que esto está enfocado más para los trastornos de ansiedad, los trastornos por estrés postraumático, la terapia, la psicoterapia, pero corrientes psicoterapéuticas existen muchísimas. Como decía, es el psiquiatra quien se encargará de decir, a usted le funciona tal o cual psicoterapia, porque corrientes psicoterapéuticas hay bastantes. Y con respecto a los medicamentos, sí quisiera detenerme un poco. Creo yo que un problema que se tiene, por el cual mucha gente tiene miedo a acudir con un psiquiatra, y lo he visto por palabras de muchas personas que conozco, incluso cerca de la familia, es el temor a que los medicamentos pudieran hacer daño. Se tiene el temor de que el medicamento me va a hacer dependiente, me voy a hacer adicto al medicamento, de que el medicamento me va a tener todo el día dormido, de que el medicamento me va a afectar en tales funciones de mi cerebro. Se tienen muchas ideas que yo quisiera decir en este momento que son ideas un tanto en una dimensión desproporcional a como la realidad es. Si bien es que sí existen medicamentos que sus efectos pudieran provocar una adicción, que pudieran provocar estados de sueño constante,
incluso a veces alteraciones en el pensamiento, bueno, más bien en la capacidad de funcionamiento cognitivo del pensamiento, pero esa es la importancia de que sea un psiquiatra quien lo indique, ¿no? Sí tengo que decir que los medicamentos psiquiátricos son medicamentos bastante nobles. De hecho, cuando hice la alta especialidad en genética en psiquiatría, en un área que estuve y que me especialicé, es en el área de la psiquiatría perinatal, que es ver a las mujeres embarazadas que sufren un trastorno mental, y en mujeres embarazadas les manejamos medicamentos. Y hay evidencia científica bien sólida donde se puede encontrar un uso seguro de medicamentos farmacológicos en el embarazo. Valorando el riesgo-beneficio, hay mucho mayor beneficio dar tratamiento psicofarmacológico en el embarazo comparado con no darlo. Obviamente que debe de ser un experto que sepa qué psicofármacos dar, cuándo darlos, cómo darlos, pero en definitiva es mejor dar que no dar. Las alteraciones que vienen en un futuro de un embarazo que se pasó con depresión, con ansiedad, con trastornos psicóticos, se van a ver severamente reflejados en cómo el nuevo ser, el nuevo individuo, el recién nacido, va a empezar a tener problemas desde muy temprana edad. Entonces es bastante importante. Y no solo el nuevo ser, la mamá también lo sufre. No hay por qué sufrir un embarazo. Los embarazos se deben de disfrutar, pero es bien común presentar trastornos mentales en el embarazo. Eso es un tema también que quizás abarque otra presentación, otro momento, porque sí es un tema bien importante que hoy en día está bien estigmatizado, el tema de los síntomas mentales en el periodo perinatal, que es el de embarazo y el primer año de nacido del bebito. Entonces, en resumen, aquí los medicamentos psiquiátricos son súper nobles, muy nobles, tanto así que hasta en mujeres embarazadas se usan, pero siempre y cuando sean prescritos por alguien quien sepa cómo manejarlos. Y ya las áreas preventivas que de alguna manera nos brindan un paraguas protector de enfermedad mental, o incluso en ocasiones, como uno de los videos decía, nos disminuyen los síntomas leves, pues definitivamente es tener un entorno enriquecido. Esto es fomentar la capacidad de exploración del individuo, fomentar interacciones sociales, fomentar la actividad física, las relaciones interpersonales significativas, esto es relaciones amorosas, relaciones con amigos a quienes ama uno, de familiares a quienes puede uno amar, alimentación adecuada, sueño adecuado y la espiritualidad. Aquí es bien curioso cómo la espiritualidad, hay estudios también muy serios donde se ha encontrado que la espiritualidad es un factor protector para suicidio, ¿no? Personas que tienen una ideología, una idea espiritual sobre alguna religión o alguna situación espiritual, el suicidio no lo ven como opción. Entonces, ese también es un tema más transcultural que también es bien importante tomar en cuenta como factor preventivo. Y esta sí fue mi última presentación. Ahora sí, preguntaba hace un momento sobre el círculo de seguridad. Sí. El círculo de seguridad, yo creo que igual abarcaría una presentación de 2 horas para hablar sobre una introducción a lo que es el círculo de seguridad. Esto yo lo hice en el instituto, en el centro que se encarga de formar de manera internacional a gente que fomenta un apego seguro en los niños. Y esto es mediante 8 sesiones que se imparten a los padres o a los cuidadores, donde se les, por así decirlo, se les adiestra, se les explica, pero sobre todo se les sensibiliza y se les ayuda a reflexionar sobre cómo fomentar en sus hijos un apego seguro. Hay evidencia científica bien sólida que dice que un niño
que se desarrolla con un apego seguro, Sí. como mencionaba hace un momento, tiene un paraguas protector muy, muy sólido, muy fuerte, que si bien no va a ser como preventivo 100% de un trastorno mental, pero sí aminorará bastante el riesgo de sufrir algún trastorno mental. Es algo bien importante que me hubiera gustado hablar más, pero creo que sí, ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero el círculo de seguridad en general es ayudar a que estos pequeñitos, desde que nacen, desde sus primeras etapas, del niño preescolar al escolar y el adolescente, que el papá esté vigilante de cómo ayudarle a desarrollarse con un apego seguro. Y en la práctica el curso está muy bonito porque es muy práctico y es bien sencillo darse cuenta de algo que, como lo vemos mucho en el círculo de seguridad, está oculto a simple vista. Pues es algo que está todos los días, pero no nos damos cuenta. Pero bueno, ese quizás ya sea un tema que tal vez en otra ocasión lo podamos platicar, pero sí es algo en lo que, como decía en un principio, yo me he formado, soy especialista y podríamos, si se diera la oportunidad en Tlaxcala, fomentar círculos de seguridad con padres, con cuidadores de niños. Se requiere formar grupos de 5 a 8 padres de familia para hablar. Entre mayor número de padres haya, esto se hace más enriquecedor, pero idealmente no más de 8. Sí, claro. Doctor, te preguntan si existe riesgo para el neonato en las primeras semanas del embarazo si la madre recibe manejo farmacológico psiquiátrico. Si está indicado el tratamiento farmacológico a la mujer que durante el embarazo está teniendo un trastorno mental, en definitiva, el beneficio será mucho mayor de tomar el psicofármaco, el medicamento. Ahora, existen, y eso es algo que un psiquiatra con una formación en psiquiatría perinatal puede valorar bastante bien. Existen etapas cruciales en el embarazo donde la afectación de no solo un psicofármaco, cualquier otro medicamento, hasta el paracetamol, pudiera ser más susceptible de desarrollar una afectación, comparado con otras etapas en las que los medicamentos ya no interfieren en absolutamente nada, donde ya se formaron todos los órganos del bebito, donde ya no hay afectación. Y por otro lado, existen medicamentos que tienen un mayor, digamos, umbral de tolerabilidad, como una mayor aceptabilidad por la paciente, por el bebito, y habrán otros en los que de preferencia no usarlos. Hay algunos que de hecho están contraindicados, que solo en casos muy, muy, muy severos se tendrían que dar, ¿no? Sí, pero la respuesta sería como dependiendo del caso. En términos generales, es mejor tratar que no tratar, eso definitivamente, ¿no? Pero hay que saber cuándo y hay que saber qué tratamiento usar. Sí, claro, ¿no? Pues sí, muy bien, doctor. Nos comentabas, vamos a poner en pantalla, si nos lo permites, tus datos para que ellos puedan también buscarte. La verdad es que te agradecemos muchísimo este tiempo. NANTLI, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, te agradece y sabemos que eres un doctor muy ocupado y que le has hecho este espacio a NANTLI para la ciudadanía entera, por amor, por respeto, porque estamos en una situación difícil mundial, donde la salud mental, como tú bien lo pusiste en las estadísticas, tiene que verse preponderada, ya que es muy importante nuestra estabilidad y nuestro sentido de vida, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho toda esta valiosa aportación que has hecho. Te ha grabado nuestro video para que podamos nosotros, puedas verlo tú también y todo el público y puedan ver sobre todo tus datos, dónde te encuentras. Yo quiero decirte que desde la terapia sistémica relacional es muy importante los síntomas y es muy importante de qué manera, de qué despatologizar el síntoma
y también irnos acompañando